Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy vamos a dar el pistoletazo de salida a un género que me apasiona, como es el neo-noir, y cómo grandes directores se acercaron a él. Pero antes de empezar este ciclo de 4 films clásicos de este género, tenemos que explicar qué fue y qué significó el neo-noir, y por qué se creó una corriente cinematográfica que, lejos de ensalzar a su género fundacional, rompía directamente con él. Pero para poder explicar correctamente esta corriente cinematográfica hay que empezar por el principio, por la creación del cine y los grandes estudios. El cine, una vez pasada su época de barraca y atracción de feria, y convertido ya en un acontecimiento lúdico de masas, pronto se dividió en dos: el cine que se hacía en Europa y el cine que se hacía en los Estados Unidos. Y es que si mientras en el viejo continente la industria cinematográfica como tal casi era inexistente, monopolizada por 1 o 2 estudios en cada país como mucho, la competencia entre grandes major en Estados Unidos era feroz. Para que os podáis hacer una idea, en la década de los 20 ya estaban en pleno funcionamiento productoras como la Columbia Pictures, la Warner Bros., la Paramount, la Universal, la Metro-Goldwyn-Mayer o la RKO. Y estas ya estaban luchando por llevarse a los espectadores a sus salas, lo que les obligó a ser más competitivos, y una de las formas que tenían de destacar sobre el resto era hacer contrato en exclusividad a las estrellas cinematográficas del momento. Estos actores y actrices que el público quería ver y que arrastraban a la audiencia en masa hizo que se creara el Star System. ¿Y cómo funcionaba este Star System? Pues era de una manera muy sencilla pero efectiva. Los estudios potenciaban en la vida real lo que los actores interpretaban en la ficción. De esa manera, si querían promocionar a una femme fatale, pues se le preparaban un par de romances en la prensa amarilla, o si la actriz o el actor era un ser angelical, se le metía en actos benéficos siempre con una cámara delante para que los tabloides hablaran de ello. Y de esa forma se controlaba por los estudios todo lo referente al actor y podían ensalzar o hundir carreras actorales a capricho de las major. Como os podéis imaginar, los estudios controlaban todo el proceso de creación y los directores solo eran una pieza más de un engranaje del que no podía salirte de su línea editorial. Cosa diferente pasaba en Europa, que a falta de la competencia era el director el que marcaba su estilo. Pero aquella maquinaria publicitaria que era el Star System llegaba también a cada rincón del planeta, y siempre eran mejor recibidas las películas estadounidenses que las propias cintas rodadas en cada país, con lo que se creó una imitación de estas y al final una homogenización de las obras, formas y estilos. Ya desde el principio nacieron unos géneros bien diferenciados: el drama, la comedia, el terror, el cine de aventuras, el documental, la fantasía o el musical, entre otros, eran los que más adeptos tenían, pero también había subgrupos por ambientación. Por ejemplo, el religioso, o el western, o el bélico, las historias deportivas, o las históricas, o las policíacas. De esa forma se podía tener, por ejemplo, un drama con ambientación de western, o una comedia con ambientación de western. Se podía tener también, por ejemplo, una policíaca de humor, o un drama policíaco, y es en este último donde nos vamos a detener, en el drama con tintes y ambientación policíaca. Estas historias, que hablaban de los bajos fondos de la vida actual de aquellos ciudadanos de los 30, donde veían reflejadas en la pantalla acontecimientos similares o parecidos a los que narraban las columnas de sucesos que leían en los periódicos, pronto despuntaron sobre el resto e hicieron de este género uno de los favoritos entre los 30 hasta los 50, donde gángsters, matones, detectives y policías se enfrentaban en un duelo que, por la línea editorial de las major y más desde el código Hays, siempre triunfaba el bien. El asesino era capturado, el gángster arrepentido y el bueno, aunque dolorido, siempre salía triunfal. Y esto habría seguido así si no fuera por 2 factores.
Uno de ellos fue el cambio de mentalidad generacional a mediados de los 50 y el segundo, un movimiento francés llamado Nouvelle Vague. Aquella nueva ola de cine con historias más complejas, de finales más comprometidos y narraciones más cercanas a la realidad, no solo barrieron el cine de Europa, sino que llegó hasta Estados Unidos. Aunque cuidado, la ola tardó en llegar. Si a principios de los 60 el público europeo consumía de una forma habitual cine de autor, no fue hasta finales de esa década cuando esa nueva corriente llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, donde ya no solamente se consumía cine llegado de Francia o Italia, sino que nuevos realizadores norteamericanos empezaron a hacer sus películas fuera de los grandes estudios. Y es en ese momento al que se le llamó el final de los grandes estudios. Bueno, realmente final no fue. Como se dice en El gato pardo, hagamos la revolución para quedarnos igual. Y eso fue lo que hicieron las Major. Para sobrevivir, cambiaron el fichaje de estrellas por el fichaje de autores. Se firmaban contratos por varias películas con directores que tenían libertad creativa de su obra. Y es así como nacen los nuevos géneros. Si el spaghetti revolucionó el western, fue el polar francés el que hizo lo mismo con el cine policíaco o noir. Y pronto llegaron directores consagrados en Hollywood para darle la réplica a aquel cine policier francés, creándose así el neo-noir. Si en el género clásico los buenos siempre triunfaban, en el neo-noir rara vez lo hacían. Si en el clásico noir la moralidad triunfaba, en el neo-noir las historias siempre o casi siempre tenían una connotación sórdida, rompiendo así con el género fundacional y creando otro totalmente diferente. Directores como Robert Altman, Polanski, Coppola, Arthur Penn, Scorsese o De Palma, solamente por poner unos ejemplos, hicieron suyo este género para hacer más grande el cine policíaco en particular y la historia del cine en general. ¿Y por qué el neo-noir no tiene tanto nombre como otros movimientos? Por ejemplo, el expresionismo alemán, que realmente es donde se basa y se fundamenta el estilismo del noir. ¿O por qué no tiene tanta repercusión como la Nouvelle Vague o incluso como el spaghetti? Pues porque todos los géneros, todos los estilos y todas las corrientes cogen una nueva dimensión cuando mueren. Es en ese momento cuando desaparecen, cuando empieza su estudio y empieza su divulgación. Y lo que ocurre con el neo-noir es que realmente nunca ha desaparecido. Sí que es cierto que ha ido por rachas. En la época de los 70 tuvo un gran apogeo, que luego en los 80 pues bajó bastante. Pero para resurgir luego en los 90 de una manera apoteósica. Y luego en los 2000 pues parece que ha bajado bastante. Y ahora pues habrá que ver si en este 2020 empiezan a resurgir nuevas obras de neo-noir o sigue estando latente. Pero lo dicho, el neo-noir nunca nos ha dejado porque siempre ha estado ahí. Y ahora una de las preguntas que os estaréis haciendo. ¿Y qué película os vamos a poner en este ciclo que empezamos? Y que voy a buscar rarezas y obra de culto para sorprenderos. Pues siento deciros que esto lo tendréis que saber la semana que viene con la primera de las películas de este ciclo. Así que si no estás suscrito y no te lo quieres perder, por favor, suscríbete ya. Y si ya eres de la familia, solamente tienes que esperar 7 días para poder ver de qué primera reseña vamos a hablar. Y mientras tanto, ya sabes, sé muy feliz y vive el cine.